Buscamos en la primera carta a Timoteo, igual donde está nuestro pasaje de memorización, cual tuvimos en esta semana. Si bien es cierto, hermanos, hace unos meses estuvimos, gracias al Señor, llevando una predicación expositiva de la carta a Timoteo. Pues bien, siempre la palabra del Señor es un gran tesoro y podemos ir al mismo pasaje una y otra vez y el Señor siempre nos va a hablar de diferentes maneras. Entonces quiera que en esta tarde también lo podamos ver de esta forma. Y como decía el apóstol Pablo también, a mí no me es molesto decirle las mismas cosas y para ustedes, les decía la iglesia en Filipo, es necesario también. Entonces vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que el Señor bendiga esta exposición de su palabra. Y he titulado en esta tarde esta meditación: los discípulos de Cristo deben ser gente que ora. Lo que vamos a ver es básicamente en 3 puntos. Primero vamos a ver un poco sobre los detalles del por qué Pablo escribe la epístola a Timoteo. Vamos a ver en segundo lugar el llamado a orar. Y en tercero la oración evangelística. Entonces la primera carta de Timoteo junto con la segunda y también la carta que Pablo dirige a Tito, que era otro de sus discípulos, son las que se conocen como las cartas pastorales. El Señor realmente no ha dejado a su iglesia a ciegas en cuanto a ese tema. Cada iglesia del Señor necesita hombres que vayan a liderar y el Señor estipuló entonces cómo deben ser estos hombres que Él va a llamar. Y como vamos a ver en un momento, el contexto donde estaban estos hermanos ameritaba entonces que conocieran cómo debían ser entonces aquellos que el Señor llamaba. Y precisamente por eso es que Pablo busca a Timoteo, cuando él ya estaba en este lugar en Éfeso, para que pudieran buscar a aquellos hombres entonces que cumplían con esas calificaciones, pero también hay otros temas que se abordan precisamente en la primera epístola. Entonces, en su momento, como les había mencionado, estudiamos cómo la iglesia debe ser vigilante, para poder entonces, por un lado, discernir sí, que el Señor puede estar concediéndonos en medio nuestro dones, hombres que también puedan venir a ejercer esta buena obra. Entonces sí, por un lado, debemos estar vigilantes y seguir orando, porque esa es una de las peticiones de la iglesia, que Él prepare más ancianos, más obispos también, o más pastores, y asimismo más diáconos. Pero entonces estamos pendientes porque ya hemos sido instruidos. ¿Qué debemos ver en esos hombres que el Señor puede estar poniendo en medio nuestro? Y estar orando al Señor precisamente con ese motivo. Porque si bien, como hoy, hermanos, fuimos testigos, el Señor sigue añadiendo a esta congregación más personas. Y se va a necesitar más trabajo. Y gracias al Señor está el pastor Alexander y soy yo, pero el trabajo es bastante, hermanos. Y se van a necesitar entonces más obreros. Y por eso, como iglesia, debe ser una de nuestras peticiones frecuentes, que el Señor levante aquí ancianos, más diáconos. De hecho, recuerdo cuando estábamos en la iglesia en Los Lagos hace varios años, donde uno de los pastores, enseñando acerca de esta labor del servicio, decía: todos los hombres aquí en esta iglesia deben ser diáconos, todos sin excepción deben estar sirviendo, ¿sí? Algunos atendiendo al llamado, pero todos involucrados en el servicio al Señor. Y así es como debemos nosotros, principalmente los varones, atender a esto. El Señor nos ha añadido aquí, nos ha dado dones y queremos entonces servir. Y aquellos a los que llama el ministerio, entonces la iglesia, estar pendiente, vigilantes. Este puede cumplir. Veo en él las calificaciones necesarias para alguno de estos oficios. Entonces, ese es el parámetro que vamos a utilizar, la escritura. No es entonces, como habíamos meditado en su momento, si es que me cae bien o soy muy cercano a él. No, es si veo en ese hombre aquel que cumple lo que la palabra nos enseña.
Entonces, como iglesia, reconocerlos, porque si no, hermanos, estaríamos perdiéndonos esa bendición que el Señor trae a su pueblo, que es levantar más obreros. Son regalos del Señor para la iglesia. Entonces podemos estar en ese, si somos negligentes, perdiendo eso. Sin embargo, también como habíamos aprendido, también estas calificaciones se aplican para todos nosotros, tanto para hombres, para mujeres. ¿Cómo debe ser un creyente? No solamente se espera de aquel que anhela esta buena obra del obispado que sea irreprensible, se espera de cada creyente que sea intachable, que no se le pueda señalar nada. No que sea perfecto, sino alguien que vive de acuerdo a su profesión de fe. También que sean fieles en su matrimonio, aquellos que son casados, o hermanos también, ¿verdad? Asimismo que sean moderados, hospitalarios, y también reconocer que en medio nuestro hay hombres dotados de esa capacidad de enseñar, de poder exponer fielmente la Escritura. Y aquellos que podemos tener esa oportunidad de escuchar a hermanos, podemos discernir, este hermano explica bien el pasaje y trae una buena aplicación a nuestra vida, y puede ser entonces alguien que el Señor esté preparando en medio nuestro. Pero ahora recordemos que entonces esto es importante porque en medio de Éfeso estaban algunos hombres que estaban esparciendo enseñanzas incorrectas. ¿Y qué es lo que hace Pablo entonces? Envía a Timoteo. Ahora, algo que es muy importante es ver, porque hay varios pasajes que nos enseñan cómo Pablo tomaba a Timoteo y lo enviaba a varios lugares. No solo fue a Éfeso, sino que también él era parte de su equipo misionero y lo envió a varios lugares donde él vio que había una necesidad. Y también veía que Timoteo podía colaborar con esto. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:10 dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, los que hemos seguido la lectura en la mañana, que estuvimos hace pocas semanas en 1 Corintios, sabemos todo lo que está ocurriendo en esa iglesia. Y Pablo envía a Timoteo también para que pudiera participar de poder ordenar lo que ahí estaba ocurriendo. En Filipenses capítulo 2 dice: espero en el Señor. Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, por los filipenses. Y en Hechos 19:2 dice: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces Pablo también envía a Timoteo a esa región de Macedonia. Y finalmente 1 Tesalonicenses 3:2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo entonces confiaba en la labor de Timoteo y lo envió a ese lugar a trabajar en la obra del Señor. Y algo estaba ocurriendo en Éfeso, como vamos a ver ahorita, con respecto al orden también de la iglesia, de estas falsas doctrinas que estaban surgiendo. Pero hermanos, también lo que debemos ver es eso. Como les mencionaba, hay una gran labor en el tiempo del apóstol Pablo en muchos lugares, y tenía su equipo de misioneros, de esos colaboradores. Asimismo en medio nuestro, los pastores necesitamos hermanos que podamos ver en ellos que están calificados con una vida íntegra delante del Señor y que se puede tomar en cuenta. Así como el Señor en su momento hace unos años abrió las oportunidades para llevar estudios bíblicos, tanto en Santa Ana, cuando iniciamos aquí también la plantación en este lugar. Son oportunidades donde si hay varios hermanos involucrados, los pastores podemos ver eso y enviar a tal hermano a realizar esa labor. Y así en las diferentes tareas que vayan surgiendo dentro de la congregación. Pero la pregunta que debemos hacer es o usted, hermano, que debe hacerse es si usted se está preparando, si su anhelo es servir al Señor, está entonces viviendo una vida recta, porque si usted quiere servir al Señor, se espera que sea un hombre que tenga carácter, un carácter piadoso, que realmente el Señor sea el que gobierne su vida, que usted pueda dar testimonio en su hogar, primeramente, de que usted sí está siendo íntegro en su labor como padre de familia, como esposo,
para que de esa manera pueda venir y servir en medio de la iglesia y que no se le pueda señalar nada, sino que podamos decir, este es un hermano que el Señor nos está dando y nos puede ayudar en todo lo que se requiere aquí en medio de la labor de la iglesia. Y sí, nuestro anhelo es que la iglesia siga llevando el evangelio, pero realmente, hermanos, no siempre vamos a estar disponibles el pastor Alexander y yo, y cada vez que el Señor abra oportunidades, vamos a buscar en medio nuestro quiénes podemos, a quienes podríamos tomar en cuenta. Y asimismo, hermanos, si ustedes ven a algún hermano y realmente ven que es de testimonio, pueden sacarse a los pastores también y decir que podemos tomarlos en cuenta. Entonces, recordemos que Pablo entonces en Hechos 20 dice lo siguiente, hablando de la situación en Éfeso, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, le dice a los ancianos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y eso es lo que estamos viendo ahorita cuando Pablo le envía la carta a Timoteo. Ya habían surgido líderes dentro de la iglesia que estaban llevando falsas doctrinas en medio de la congregación. Entonces dice, en el capítulo 1 dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Eso es algo que Pablo le estaba solicitando a Timoteo. Usted tiene que corregir ahí y le mande a esos hombres que no están enseñando diferente doctrina. Por eso la iglesia necesita saber qué es lo que creemos. Sí, nosotros muchas veces tenemos ese espacio de compartir en medio nuestro, pero tenemos que tener cuidado también, hermanos, de qué cosas son las que se hablan en medio nuestro. Porque podría empezar a surgir alguna doctrina que es contraria a lo que nosotros creemos, a la verdad del evangelio. Y eso es lo que Pablo le mandaba a Timoteo entonces. Reprenda a esos y que no estén enseñando algo que no es lo que nosotros confesamos según que es la doctrina apostólica. También les dice, no presten atención a leyendas, o a mitos, o a genealogías interminables. Inclusive un comentarista decía que aquellos que trazaban genealogías, algunos podrían hacerlo, menciona este hermano, con el fin de tratar de demostrar que como él era descendiente de una tribu específica, en este caso la de Leví, que por eso entonces él podía asumir un liderazgo dentro de la iglesia, por pertenecer a ese linaje. Pero Pablo le dice, no estén siguiendo eso, porque ahora entendemos que en el nuevo pacto, el Señor es, como les decía, el que capacita a aquellos que van a servir. Entonces le decía, no estén prestando atención a eso. Y en 2 de Timoteo 2:18, nada más para comentar, ahí menciona dos hombres, Himeneo y Fileto, que dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y eso es lo que queremos evitar, que la fe de la iglesia sea trastornada. Y Pablo no tuvo reparo en señalar quiénes eran. Y asimismo la iglesia debe estar vigilante en qué es lo que creemos y reprender cuando se esté enseñando algo contrario. Porque nosotros no queremos que la iglesia sea afectada, sino que nuestra fe siga creciendo. Que todos sigamos creciendo en el conocimiento fiel de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. También dice que estos hombres prohibirán casarse. 1 Timoteo 4:3. Iban a mandar que la gente no comiera ciertos alimentos. Dice que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y otro problema era en el capítulo 6, el materialismo. Aquellos hombres que estaban ahí tomando la piedad como fuente de ganancia. Entonces, falsas herejías, un legalismo, un materialismo. Y ahora en el contexto donde está nuestro pasaje, lo que estaba ocurriendo era el orden en la iglesia. Cómo se debía llevar, cómo debía ser la iglesia que es la casa de Dios. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo también. Espero que corrija a esos hombres que no enseñen falsas doctrinas, que no enseñen legalismo, que no estén tomando esto como ganancia y que sepan cómo es estar en la casa del Señor, cómo conducirse.
Entonces ese es nuestro segundo punto, que es el llamado a orar. Entonces, iniciando el capítulo 2, dice: exhorto, pues, como dice la versión de la Biblia de las Américas, exhorto, pues. Entonces aquí debemos entender que esto es un resultado de lo que ya había dicho en el capítulo 1, que es precisamente cuando hablaba de esas falsas doctrinas que estaban surgiendo. A raíz de eso, entonces también le dice: exhorto, pues, ante todo, que se hagan, y describe las oraciones que se deben hacer en la iglesia. Entonces, hermanos, a raíz de esos problemas que estaban ocurriendo, Pablo lo amonesta y le dice: oren. Eso es lo primero, deben orar. En este caso, en contra de las falsas doctrinas, en contra de aquellos que quieren pervertir el evangelio. Entonces podemos decir, un llamado y una amonestación a toda la iglesia. Todos los miembros deben estar constantemente orando para que el Señor nos libre de desviarnos a cada uno de nosotros de la verdad. Y debemos orar también, siendo ahora participantes del nuevo pacto, de aquellos que se añadan a la iglesia, que también el Señor nos confirme que ellos son de su pueblo, que son verdaderos creyentes. No líderes que tampoco que se vayan a levantar, que vayan a desviar a la iglesia de la verdad del evangelio. Entonces, como iglesia debemos preguntarnos y aplicarlo a cada uno de nosotros y en nuestra vida como iglesia congregacional. ¿Cómo está nuestra vida de oración por esta iglesia? Un hermano señala: cultos de oración flojos producen iglesias flojas. Realmente, cuando la iglesia viene a orar y clama al Señor, lo que estamos diciendo es, el mensaje que enviamos es: dependemos del Señor en todo. Por eso, hermanos, lo necesario que seamos una iglesia que ora. No una iglesia que usted venga a orar para que el pastor no me esté preguntando por qué no vine a orar. No, sino que sea la convicción en usted. Hay muchas cosas por qué orar. En este caso estamos viendo que era por causa del error, de la falsa doctrina. Como iglesia podemos también pensar esto: en las situaciones que ya hemos pasado, precisamente como el hermano decía en la mañana, que ya podemos recordar, a pesar de que tenemos poco tiempo, podemos recordar situaciones que ocurrieron en medio de la congregación. Propagación de falsas doctrinas, cuestionamiento al liderazgo, oposición a los ancianos. ¿Fue usted entonces, le puedo hacer la pregunta, de los que estuvo constantemente orando por eso? Tanto en privado como en público, pidiendo al Señor por estas cosas. ¿O fueron unos pocos los que llevaron la carga cuando esto ocurrió, cuando estuvimos en medio de ese periodo? Como iglesia, esperamos que todos juntos estemos orando. Quisiéramos nosotros ver los días de oración, la iglesia como están un día como hoy, llenas de personas que sí, venimos en el día del Señor, pero que también entendemos, nuestro llamado es a orar como iglesia de Cristo. Hay muchas situaciones que pueden venir, pero mientras estemos anticipando y orando al Señor, el Señor nos sostendrá cuando esas situaciones vengan. Pero entonces es una amonestación a todos nosotros, una exhortación a orar. Podemos entender entonces de una manera, aplicarlo como un llamado general. Esta debe ser la casa de oración. Ahora, ¿quiénes son los que en la iglesia deben liderar esas rogativas, esas peticiones, esas oraciones o acciones de gracias por todos los hombres, por las autoridades y por los que están en eminencia? Bueno, el Señor sigue estableciendo cómo debe ser esto. Sí, reunámonos a orar, pero Él en su sabiduría ha establecido cómo debe ser y quién lo debe hacer. Mira, Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces, en todo lugar lo que entendemos es donde quiera que la iglesia esté reunida. Eso es por el contexto que se debe deducir. La iglesia se reúne a orar, y eso es algo que tenemos que aplicarlo los varones. El Señor nos llama a usted y a mí, que debemos ser esos que lideramos esta congregación. Bajo liderazgo de Cristo, Él nos da esa autoridad y vamos a liderar a la iglesia. Y en este caso lo que el Señor nos dice y nos demanda: ustedes varones son los que tienen que elevar esas oraciones de gracias, esas acciones de gracias, estas rogativas y estas peticiones. Entonces, hermanos, por un lado tenemos ese gran privilegio
los varones de esta iglesia, de llevar a la congregación de Cristo, a los que Él salvó, y presentarlos delante de Él. Cada vez que tenemos ese privilegio de venir los días de oración y presentar a la congregación, ese privilegio, pero a la misma vez es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Todos los hombres deberíamos tener ese deseo, obviamente respaldado por una vida de oración en privado, que se manifiesta cada vez que venimos a orar públicamente. Sí, por un lado, los líderes estamos llamados a enseñar a la iglesia cómo orar, y vamos a ver en unos momentos cómo podemos ir mejorando en la oración. Pero así, cuando la iglesia escucha cómo oran aquellos que Él ha llamado liderazgo, la iglesia aprende a orar mejor, aprende a orar más según la voluntad del Señor, conforme a su voluntad. Y lo que deseamos entonces es tener oraciones más bíblicas, conforme a la voluntad del Señor, porque la promesa es que cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Pero entonces los hombres debemos estar preparándonos en eso también. Debemos tener ese deseo y entender que Dios lo demanda de nosotros. Sí, tal vez entiendo que habrán situaciones que le puedan impedir, pero en términos generales, los varones debemos ser hombres de oración preparados para guiar a la iglesia en esta área. Recuerdo hace también varios años atrás, cuando entré a la membresía en la iglesia de los Lagos, y que ya uno sabía, ahora que yo soy miembro, el pastor me puede decir que ore, porque ya uno lo había notado en que así ocurría cada vez que un hermano era recibido. Pero estaba también esa idea, puede ser cierto que por un lado está esa timidez o esa vergüenza, pero eso debe quedar a un lado, porque el Señor es a lo que nos ha llamado. Entonces uno pensaba en ese momento decir, si me preguntan, voy a decir que hay otros, que hay muchos, que oren otros, y si no hubiera nadie, entonces yo lo puedo hacer, buscando la excusa para evitar hacerlo. Pero realmente, hermanos, por un lado, el Señor a través de su palabra nos enseña. Eso es lo que el Señor pide y demanda de los hombres. Entonces debemos cumplir con gozo y también saber que Él nos enseña cómo orar, como los discípulos le preguntaban, y para eso vamos a la palabra. El Señor nos dice entonces en la Escritura, o un hermano comenta lo siguiente sobre la oración. La Biblia dice que tenemos que orar para la gloria de Dios en su voluntad, en fe, en el nombre de Jesús, con persistencia. Entonces el Hijo de Dios aprende a orar así, poco a poco, de la misma manera que un niño en edad de crecimiento aprende a hablar. Para orar como se espera entonces, para orar como un cristiano en crecimiento y para orar eficazmente, tenemos entonces que decir como los discípulos en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. ¿Y cuál es la mejor manera de aprender a orar? Dice un hermano, el secreto está en orar. Ese es, mientras más ore, podemos ir creciendo en este medio de gracia. Juan 16:13 nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Mientras más oremos con el auxilio del Espíritu Santo, Él nos va a dirigir. Él nos va a dirigir en una mejor manera en nuestras oraciones. Pero ahora, ¿qué es lo que Él va a utilizar para guiarnos? La palabra que Él mismo inspiró. Eso es, quiero ser un hombre de oración, debo perseverar en la oración, siendo guiado por el Espíritu Santo, y Él lo que aplica es la palabra de Dios, la palabra que Él mismo inspiró. Cada vez que nosotros meditamos, estudiamos la palabra, el Espíritu Santo trae esos pasajes para que podamos orar más fielmente. Entonces, por eso lo importante para cada uno, y en términos general para cada uno de nosotros, estar en la Escritura, meditar en la Escritura, no solamente hacer una lectura general o por encimita como decimos, sino leer un pasaje y meditar en esa verdad que estoy aprendiendo. Puede ser un pasaje que me está hablando sobre Dios. Entonces en ese momento puedo orar reconociendo el atributo de Dios que ahí está presente. Si es un pasaje que me habla sobre la salvación de Cristo, puedo también recordar lo que Él hizo para salvarme de mis pecados. Si es un pasaje que me habla acerca de la condición del hombre, también el Espíritu Santo me lleva a orar en el sentido de saber que así era antes de que Él me salvara. Entonces podemos orar de una manera más bíblica. Y también esas mismas verdades podemos, dice un hermano, personalizarlas, para presentar delante del Señor nuestras peticiones personales, pero a la luz de lo que la Escritura en ese momento nos está enseñando.
Pero entonces debemos perseverar en la lectura de la palabra. La oración y la lectura muchas veces, en algunos contextos, puede estar como el debate de qué es más importante, si orar o leer la palabra. Pero realmente es un balance, deben ir juntas ellas. Mientras más leo la palabra, más oro la palabra. Eso es lo que los hombres entonces deberíamos estar haciendo. Anhelar el orar de una manera más bíblica en medio de nuestras congregaciones. Pero asimismo también a mis hermanos que tienen familia. Bueno, es una manera en que usted puede liderar a su familia también, en estas oraciones más bíblicas, enseñando a sus esposas, enseñando a sus hijos. Y el hermano puritano del pasado, John Bunyan, en su libro sobre la oración, dice lo siguiente, hablando sobre ese privilegio de enseñarle a los niños a orar. Y él dice esto, dice lo siguiente: no es correcto enseñarles a los niños recitar frases. Enseñemos pues a nuestros hijos a conocer en primer lugar el infeliz estado y condición en que se hallan. Hablémosles de sus pecados, hábleles de la condenación, de la perdición, pero también de la salvación, de la manera de escapar a la una y gozar de la otra. Dice, y esto hará, por la obra del Espíritu, que las lágrimas broten de sus ojos y que sinceros lamentos broten de sus corazones. Y entonces, luego, podemos decirles a quién deben orar y en qué nombre deben orar. Podemos hablarles de las promesas de Dios y de su eterna gracia extendida a los pecadores conforme a la palabra. Entonces, hermanos, aprendemos a orar orando continuamente, orando las Escrituras. También tenemos el ejemplo de otros hermanos que tal vez el Señor les ha permitido avanzar más en la fe y podemos escuchar sus oraciones y aprender no a citar frases que ellos utilizan, sino a entender cómo ellos utilizan esas frases para orar con un mejor entendimiento. Entonces aprendemos a través del ejemplo, pero no a repetir frases, como les digo, porque eso fue lo que el Señor condenó de los fariseos y de los escribas, que eran vanas repeticiones. Pero si no vemos el ejemplo, y en la Biblia, como les digo, tenemos cientos de oraciones que podemos aprender. En Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9, que es fácil de memorizar, son ejemplos de oraciones, de cómo inicia una oración alabando al Dios Creador, y luego cómo el hermano empieza a confesar sus pecados, y luego trae las peticiones delante de él. Pero son modelos que debemos seguir. Ahora, recuerdo hace unas semanas que estábamos llevando un discipulado, varios hermanos de diferentes iglesias, y precisamente el tema que estábamos abordando era sobre la oración pública, cómo se debe cultivar esa oración pública en las iglesias y principalmente para los ancianos, cómo liderar. Y el pastor Albert Martin, que es el que escribió el material que estamos utilizando, él decía, es muy difícil hoy en día para las iglesias poder soportar un tiempo de oración. Dice, para muchos, si usted ora y él pone este ejemplo, si usted ora 10 minutos antes de predicar, la iglesia no lo va a tolerar, no lo va a soportar. Y tal vez para los que predicamos somos conscientes, si hacemos una oración de 10 minutos antes de iniciar el sermón, es difícil que las personas puedan prestar atención. Entonces él hacía la comparación con los puritanos, porque decía que cuando ellos se subían a predicar, no sabían si algún otro día iban a tener la oportunidad por causa de la persecución que existía. Entonces decía, ellos oraban con intensidad porque sabían que tal vez era el último momento y luego exponían la palabra, pero era algo que estaba bañada, esa predicación, por la oración. Entonces decía, las iglesias debemos avanzar en esto, no retroceder, sino avanzar en depender de la oración en todo lo que hacemos. Sí, realmente a veces nos cuesta prestar atención y seguir una oración que se extienda por mucho tiempo, pero mientras sean oraciones bíblicas de hombres que saben orar, que saben dirigir a la iglesia en oración, entonces pienso yo que se nos puede facilitar más el poder seguir esas oraciones. Entonces como hombres que somos los que estamos llamados aquí a dirigir esas oraciones, debe ser ese nuestro anhelo entonces, prepararnos y capacitarnos mejor para orar más bíblicamente. Ahora también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que los hombres sean los que oren en todo lugar, cuando la iglesia esté reunida,
Ya vimos cómo hacerlo mejor, pero también entonces, como les decía, debe haber una vida que respalde esa oración, una vida de integridad delante del Señor, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Santas, el significado ahí es una devoción, una santidad interna. Y también él dice, sin ira ni contienda. O sea, sin que usted tenga ningún problema con nadie en medio de la congregación. Sin ningún problema o que esté enojado con un hermano o con su esposa o con sus hijos, con nadie. Debe venir y dirigir una oración donde usted puede dar testimonio de que gracias al Señor usted está llevando una vida en la cual está dando testimonio de que está en paz con sus hermanos, de que no hay nada que le pueda señalar. Pero entonces, hermanos, también es un llamado a nosotros, que el Señor nos ayude a realmente a vivir una vida santa delante de Él, que respalde estas oraciones que elevamos, obviamente en el nombre de Cristo, es por la justicia que Él ganó, pero aquellos que somos de su pueblo debemos vivir conforme a la justicia y a los mandamientos que Él nos ha dejado en su palabra. Y ahora, en tercer lugar, estas oraciones, y Pablo le dice a Timoteo, ¿cuál es la finalidad de estas oraciones? Las oraciones evangelísticas. ¿Cuál es la mayor necesidad de los reyes, de los que están en eminencia, y la necesidad de todos los hombres? ¿Cuál es la mayor necesidad que ellos tienen? Sino que conozcan al Salvador, sino que sean salvos de sus pecados. Sí, nosotros oramos en medio nuestro para que no hayan leyes en contra de la palabra del Señor, y eso es bueno, hermanos, porque nos da entonces la libertad de seguir predicando el Evangelio. Pero también debemos entender, esos hombres lo que necesitan es la salvación. El presidente que Dios en su soberanía nos ha otorgado aquí en Costa Rica está muerto en sus delitos y pecados, y todos los que están trabajando al lado de él también. E inclusive muchos de nosotros aquí también sabemos de partidos políticos que son abiertamente opuestos a la fe, al cristianismo, y muchas veces más bien lo que hacemos es atacar a esas personas o criticarles. Pero nosotros no queremos una sociedad mejor, lo que queremos es que los hombres conozcan a Cristo, que esos hombres y mujeres que están ahí, que en la asamblea, ellos tienen la necesidad de un Salvador. Lo que debemos recordar también es, nosotros seríamos igual que ellos, si no fuera por la gracia de Cristo. Nosotros, si no es por la bondad del Señor, andaríamos en marchas a favor del aborto, o a favor del matrimonio entre homosexuales, o a favor de la ideología de género. Ahí estaríamos, si no hubiera sido la gracia del Señor. Así como muchos de ellos eso es lo que fomentan, o quieren llegar a aprobar. Pero entonces nuestras oraciones, y lo que Pablo le aconsejaba a Timoteo, que todos los hombres conozcan a aquel, al único, dice, el cual quiere, en versículo 4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice, porque hay un solo Dios, hay solo uno que los puede salvar, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Señor vino a rescatar a pecadores. Como decía, eso éramos nosotros y ellos son ellos. Si Él nos salvó a nosotros, en su soberanía puede salvar a esas personas, puede traerlos al conocimiento de la verdad. Nuestra lucha, como entendemos, no es carnal, no es contra ellos, es espiritual. ¿Y esta lucha cómo se va a librar? En oración. Eso es, debemos ser una iglesia que ora. Por eso, cada domingo en la tarde tenemos también ese espacio, o en las oraciones de los miércoles ustedes han escuchado, cuando oramos por las autoridades. Nosotros, hermanos, debemos agradecer al Señor por este tiempo social en el que nosotros vivimos aquí en Costa Rica. Tenemos claramente el ejemplo de nuestros hermanos en Cuba, que es difícil. Imagínense el contexto para orar por sus gobernantes en las condiciones que ellos están. Y en el contexto también, cuando Pablo le escribe a Timoteo, el que estaba gobernando era Nerón, que muchos saben lo terrible que fue ese gobernador. Pero Pablo también le decía que debía orar por ellos para que pudieran vivir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque realmente en esos contextos vivir una vida cristiana y en honestidad se vuelve muy complicado. Por eso nosotros aquí, en la soberanía del Señor, tenemos esa libertad.
¿Cuánto debemos alabar al Señor por eso? Pero a la misma vez, qué gran responsabilidad tenemos ante Él. Porque sí, oramos por todos aquellos y como dice, por todos los hombres. Nosotros seguimos orando por nuestros familiares, por nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos que no conocen a Cristo. Pero a la misma vez sabemos que el mensaje que necesitan oír es el Evangelio. Y podemos hablarlo nosotros sin temor, sin ninguna represalia. Entonces, eso es lo que anhelamos y debemos anhelar, poder servir al Señor proclamando el Evangelio. Pero esa labor, entonces debemos recordar, debe ir y realizarse, sí, por toda la iglesia, por todo hijo de Dios y aquellos que Dios llama hombres fieles, íntegros, hombres de oración y que pueden entonces ir y proclamar fielmente el Evangelio de Cristo. Y eso es lo mejor, hermanos, como le digo, que usted y yo podemos hacer por cualquier persona. Rogar por la salvación de ellos. Sí, muchas veces podemos ayudar materialmente, ayudar económicamente o en algunas circunstancias material. Pero lo mejor que podemos hacer por las personas es presentarles el Evangelio de Cristo. Esa debe ser nuestra prioridad. Y el Señor nos da muchas ocasiones para hacerlos aquí en el contexto en el que estamos. Segunda Timoteo 1:16, así como Pablo le dice a Timoteo que ore por todos los hombres, veamos lo que él dice sobre ese hombre Onesíforo. En el versículo 2 Timoteo 1:16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y él dice: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y le dice: ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Bueno, parece que este hombre Onesíforo también estuvo involucrado en la labor en Éfeso. Pero vea que la petición de Pablo hacia Onesíforo, como les digo, no fue por las cosas de este mundo, sino que dijo que el Señor le conceda hallar misericordia en aquel día cerca de él. Y eso es lo que debemos pedir. Así como el Señor nos concedió su misericordia y nos trajo y encontramos su misericordia, que el Señor le conceda hallar misericordia a todos nuestros familiares, a conocidos que sabemos que hoy si mueren, lo que recibirán es la condenación. El Señor salvará a los que son suyos, pero nosotros debemos ser fieles en orar por ellos y en predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como decía Spurgeon comentando este pasaje, hoy es el tiempo en el que un pecador debe disfrutar esa misericordia, para que en aquel día también la tenga de su lado. Y para concluir, amigo, que puede estar aquí en medio nuestro, si usted no ha acudido a Cristo, Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Cuál es la oración que el Señor escucha? El corazón contrito y humillado el Señor no va a despreciar. Cuando el Espíritu Santo hace una obra en el corazón de un hombre, en el cual le muestra su condición y la convicción de que él es un pecador y que merece la condenación, lo único que puede hacer es clamar al Señor que tenga misericordia de él. Y el Señor va a salvar a aquel que llega con esa actitud ante él. Leamos nuevamente el pasaje para concluir. 1 Timoteo 2:1-2. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque hoy nuevamente tu palabra durante todo este día, en la mañana y ahora en la tarde, ha sido proclamada, ha sido orada y ha sido leída. Oh Señor, que todo lo que hoy hemos escuchado aumente nuestra fe, fortalezca nuestra fe. Oh Señor, que nos ayudes a todos los que estamos aquí, en medio de cualquier circunstancia, que tu palabra que hoy entonces fue expuesta de muchas maneras, sea la que tu Espíritu Santo aplique según la necesidad de cada uno. Pero también, oh Señor, aquellos que hoy están aquí en medio nuestro, que tal vez aún no ven a Cristo como su Salvador, al único mediador entre Dios y los hombres, que tu Espíritu Santo
traiga ese convencimiento y los lleve a Él, oh Señor, y tú les salves. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén.